Buenas tardes, buenas noches a todos. Esta es una nueva clase del curso de electrocardiografía práctica. En el día de hoy vamos a tener la clase de hipertrofia del ventrículo derecho, a cargo del doctor Ariel Esteves, que ustedes ya los conocen de las clases anteriores. Espero que estén entendiendo las clases anteriores. Recuerden que las pueden ver en el canal de YouTube que ya les enviamos por mail. Ya les pudimos suministrar las instrucciones para todas las clases siguientes, así que igualmente les vamos a recordar los martes de las próximas semanas las instrucciones de la conexión a Zoom. Les hacemos una invitación también del próximo 11 de septiembre, una conferencia de actualización en electrofisiología. La va a organizar el doctor Villamil, con la coordinación del doctor Bertolotti. Van a hablar el doctor José Luis Merino de España y el doctor Arián Baranchuk de Canadá. Se las recomendamos. Tienen las instrucciones en el correo electrónico. Así que, bueno, Ariel, te doy el pie para que comiences con la clase. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Antes de arrancar quiero dar un saludo a un amigo grande que tengo, que es el doctor Guido López, que hoy es el cumpleaños. Así que Leo, feliz cumple. Espero que termines bien el día. Muchas gracias. Bueno, voy a apagar el video. Y hoy nos toca hablar de un tema muy, muy lindo. Siempre que vemos un electro es un desafío para todos. Pero cuando hay una patología que es menos frecuente, por ejemplo en este caso la hipertrofia ventricular derecha, que es 20 veces menos frecuente que la hipertrofia ventricular izquierda, cuando vemos un electro de algo que es poco frecuente y tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico, la verdad que uno se siente satisfecho y contento de haber aprendido eso. Entonces la idea es que vamos a tratar de volcarle lo que nosotros sabemos sobre esta patología en el electrocardiograma. Como siempre decimos al inicio de las clases, y siempre insisto, en que siempre hay que tener en cuenta que según de dónde saquemos la foto, en nuestro caso la cámara de fotos sería el electrodo, ¿sí? Es como vamos a ver el fenómeno que estamos analizando, ¿sí? Tengan siempre esto en cuenta para poder transformar en el cerebro lo que están viendo en el electrocardiograma en un proceso dinámico y tridimensional, es decir, no pierdan la perspectiva, ¿sí? Bien, dicho esto, como hacemos habitualmente, vamos a arrancar con un poco de anatomía. Ya José les mostró en la clase previa de hipertrofia del VI que el corazón era una estructura central que estaba ubicada en el centro del mediastino y que se apoyaba sobre el diafragma, ¿sí? Si nosotros vemos y dividimos al corazón en las 4 cavidades, vemos que el ventrículo derecho, que es lo que nos compete hoy, es la estructura más anterior, ¿sí? que tiene el corazón, y que está localizada inmediatamente por detrás del esternón, ¿sí? Esta estructura, si la vemos de frente, tiene una forma piramidal, ¿sí? Y se divide en diferentes zonas. Podemos decir que hay una zona que es la pared libre, que es la más anterior. Después hay una zona más superior, que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Una zona más lateral o posterolateral, ¿sí? que está más hacia la derecha. Y el borde inferior que contacta con el diafragma. Y si hacemos un corte transversal, vayan viendo esto que me interesa bastante, y es una de las preguntas que se viene, vemos que se agrega, el ventrículo derecho se agrega como una semiluna al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y fíjense el espesor, que es una de las cosas importantes y es una de las cosas que vamos a analizar hoy, ¿sí? Son detalles que quiero que vayan prestando atención. Bien, brevemente, fisiológicamente, lo que sucede es que el ventrículo derecho recibe el retorno venoso y lo vuelca en un circuito, que es el circuito pulmonar, que tiene una presión, un sistema de presión menor que el sistémico, ¿sí? Mucho menor. ¿Bien? Por eso es la diferencia de masa, porque la fuerza que hace el BD para volcar, para vaciarse en el circuito pulmonar, es menor que la que tiene que hacer el ventrículo izquierdo. Después vamos a profundizar un poquito más sobre eso.
Dicho esto anatómico, entonces, si nosotros tenemos que correlacionar esta anatomía con las derivaciones del electrocardiograma a las cuales le vamos a prestar atención o cuáles nos van a representar el ventrículo derecho, en el plano horizontal es fácil porque sabemos que es una estructura anterior y entonces se va a enfrentar la que esté a la derecha de la línea media con B1, lo que esté directo en la línea media con B2 y la parte más izquierda con B3. Ahora, como es una estructura que va de superior a inferior, la pared libre va a estar representado por lo que dijimos antes, ¿sí? Lo que contacta va a ser B1, B2, B3, pero al tener una zona más superior o lo que es el tracto de salida, probablemente tenga que recurrir o a derivaciones accesorias, como pueden ser B1, B2 y B3 altas, y a ABR en el plano frontal, y la zona posterior inferior está representada, que está más lateral y más hacia la derecha, hacia D3 y ABF, lo inferior, y derivaciones accesorias como puede ser B3R o B4R. ¿Sí? Es importante que conozcan esto porque son las derivaciones que por ahí tenemos que analizar en el momento que nos toque hacer el diagnóstico. Entonces, ahora que ya saben que el BD es una estructura anterior y está ubicado levemente a la derecha de la línea media, yo les quiero preguntar que si existe un crecimiento de esa cámara, ¿hacia dónde piensan que va a estar dirigido el vector resultante? Entonces, si el BD crece, la opción A dice que puede estar dirigido en el plano horizontal hacia atrás, en el plano frontal hacia inferior a la izquierda. La B en el plano horizontal hacia anterior, y en el plano frontal hacia la inferior y la derecha. La C que no cambia, y la D que va a depender del grado y del tipo de hipertrofia. ¿Sí? Le puedo llegar a dar dos opciones válidas en esta pregunta. A ver, Leo, larga la votación. Vamos a darle 30 segunditos, un poquito más. 20 segundos, 60% ya contestó. Está muy bien lo que están contestando. Le doy un aliciente. Bueno, los 40 Estoy muy segundos de acuerdo con las finalizamos. dos opciones que están predominando. Bien. Y compartimos los resultados, Ariel. Bien, excelente. Bueno, estuvo parejo 50 y 34% contestaron con la lógica, ¿no? Que con lo que explicamos, el ventrículo derecho tendría que crecer hacia anterior, hacia inferior y a la derecha. Pero yo coincido más con el 34% que respondió que depende del grado y del tipo de hipertrofia. Les voy a explicar por qué. Déjenme salir. Ahí. Bien, nosotros lo que estuvimos viendo recién, que en condiciones normales recién los mostramos, es que la masa del ventrículo izquierdo, al vaciarse en un circuito de mayor presión, es notablemente superior a la masa que tiene el ventrículo derecho. Y esa cantidad de masa determina que los vectores de despolarización que estuvimos analizando en clases previas se dirijan predominantemente hacia la izquierda, atrás, ¿sí? y abajo. ¿Bien? Entonces, el ventrículo derecho en situaciones normales casi no interfiere en el vector de despolarización, en la dirección del vector de despolarización. Pero ¿qué pasa si yo agrego una hipertrofia del BD leve o moderada? Y bueno, lo que va a suceder es que ese aumento de la masa del ventrículo derecho de alguna forma se va a empezar a expresar. Pero no necesariamente va a llegar a ocultar o a anular los vectores del ventrículo izquierdo. Entonces lo que puede suceder es que yo obtenga algunos signos de hipertrofia del ventrículo derecho en el electrocardiograma, o que directamente no llegue a compensar las fuerzas del ventrículo izquierdo y que el electrocardiograma sea normal, y que por un método de imágenes yo, sin embargo, vea hipertrofia del BD. Pero como estos son procesos evolutivos, lo que ocurre habitualmente es que si uno deja transcurrir la historia natural de la enfermedad, el ventrículo derecho se sigue agrandando.
Y si el ventrículo derecho se sigue agrandando, entonces ahí va a predominar las fuerzas vectoriales de la pared libre y del ápex del ventrículo derecho, ¿no? Y van a anular de alguna manera o disminuir las fuerzas que se orientan hacia la izquierda. Con esto lo que les quiero decir es un primer concepto importante, que el grado de hipertrofia, sobre todo de hipertrofia concéntrica o de aumento de la masa, va a ser un determinante fundamental en lo que yo voy a ver en el electrocardiograma. Puede que yo tenga una hipertrofia leve del BD o moderada, inclusive vista por resonancia, por ejemplo, y que en el electrocardiograma no vea nada, porque las fuerzas no fueron lo suficientes para anular o compensar a las del ventrículo izquierdo. Lo que sí es claro que si yo tengo una hipertrofia del BD severa, las fuerzas van a contrarrestar correctamente a la del ventrículo izquierdo y se va a manifestar en el electrocardiograma. Entonces, si volvemos un poco a lo normal, que nos explicó muy bien José la vez previa, nosotros sabemos que la secuencia de polarización normal de los dos ventrículos va a determinar que el asa del QRS en el plano frontal tenga una orientación hacia la izquierda y abajo, y quiero que presten atención principalmente en D1, que la vamos a ver positivo, en D2 y en D3, que es donde en D2 va a estar el eje principal. Y en el plano horizontal, lo que me interesa más todavía, es que veamos que las fuerzas predominantes, al no haber fuerzas del ventrículo derecho, todas las fuerzas son las que corresponden al BI y se van a ir hacia atrás y hacia la izquierda. Y por eso yo voy a ver una R pequeña en B1 con una S profunda y una QR en la parte izquierda. Me detengo en esas derivaciones porque son las principales que vamos a ir analizando de ahora en más en la charla. Entonces, ¿qué sucede con todos estos vectores cuando yo le agrego fuerzas que van a contrarrestar o anular las fuerzas habituales? Entonces tengo que empezar a analizar uno por uno lo que sucede con cada uno de los vectores. Por ejemplo, si hay un crecimiento del ventrículo derecho importante, lo que puede llegar a suceder es que se empuje el septum hacia la izquierda. Entonces, si el primer vector que nosotros veníamos analizando representaba al septum y se dirigía hacia la derecha y hacia adelante, puede que al empujarse el septum con el crecimiento, ese vector se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Esto no necesariamente tiene que pasar, tiene que haber un crecimiento considerable del BD para que el septum sea empujado, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso y lo vamos a ir analizando con los trazados. ¿Qué pasa con el vector del ápex y la pared libre del ventrículo izquierdo? Es lógico que se modifiquen dos cosas. Por un lado, que se venga más hacia adelante, ¿sí? Que sea arrastrado un poco por el agrandamiento del ventrículo derecho, que se venga más hacia adelante y un poquito hacia la derecha, ¿sí? Y que a su vez tenga menos fuerza, por eso la magnitud del vector también es menor. Cuando se agranda el ventrículo derecho, lo lógico es que aparezcan fuerzas que representen al ventrículo derecho, que en una situación normal, la pared libre del ventrículo derecho no tenía una masa considerable, entonces ese vector ni se expresaba. Ahora se va a empezar a expresar. Con lo cual, la derivación en el plano frontal se va a desplazar hacia la derecha y lo mismo va a suceder en el plano horizontal, hacia adelante y hacia la derecha. Y es muy importante también qué pasa con los últimos vectores, con los vectores basales y del tracto de salida. Los vectores basales ya representan en parte lo que sucede en la pared posterobasal y en el septum basal que representan al ventrículo derecho. Por lo tanto, van a mantener la dirección, pero al crecer e hipertrofiarse el BD, van a aumentar su magnitud, ¿sí? Todos estos cambios son los que nosotros vamos a ir analizando en los trazados, ¿bien? Ahora, cuando nosotros vemos un electrocardiograma, vamos al caso de la hipertrofia ventricular izquierda que lo explicó José, vimos que había dos formas de hipertrofia y que esas formas eran diferentes. Lo que nosotros vemos en el electrocardiograma y que analizamos con mucha más fidelidad es el aumento de la masa del miocardio, no tanto la dilatación. En este caso, de hipertrofia del BD pasa algo similar. Hay dos tipos de hipertrofia. La hipertrofia que es sistólica o de presión, y la que es diastólica o volumétrica o excéntrica, ¿sí? La sobrecarga de volumen sería. Y si nosotros lo pensamos fisiológicamente, el ventrículo derecho dijimos que se enfrenta al circuito pulmonar. Si se enfrenta al circuito pulmonar,
lo que puede pasar es que si aumenta la presión en el sistema pulmonar, por la razón que sea, vamos a suponer una hipertensión pulmonar primaria o secundaria a una patología izquierda o a una enfermedad pulmonar. Ese aumento de poscarga sobre el ventrículo derecho va a determinar que el ventrículo derecho tenga que aumentar su fuerza y por lo tanto se hipertrofie. También puede pasar que haya cardiopatías congénitas que alteran la salida del ventrículo derecho, como puede ser una estenosis pulmonar o una tetralogía de Fallot. Y eso va a generar un aumento de la masa que probablemente se exprese de una manera más vectorial y con una magnitud que nosotros vamos a analizar en los criterios de voltaje del electrocardiograma. Diferente es si hay una dilatación. La dilatación se deriva porque hay una comunicación entre dos cámaras. Las cámaras izquierdas, que tienen mayores presiones, se vaciarían en las cámaras derechas, como puede ser una comunicación intraauricular o una comunicación intraventricular. Y las manifestaciones electrocardiográficas de estos dos procesos van a ser diferentes. En la hipertrofia sistólica o depresión nos vamos a encontrar con voltajes más amplios, pero como vimos previamente, ya no estamos analizando la parte izquierda, estamos analizando la parte derecha, y las derivaciones que se enfrentaban a la parte derecha eran B1 y B2, entonces los cambios, los aumentos de voltaje de la R, los vamos a ver más en B1, y se va a ver el trastorno secundario de la repolarización. En cambio, en las dilataciones, no va a haber tanto crecimiento de la masa, sino más bien va a haber probablemente trastornos en la conducción, que van a ser patrones de tipo más de RSR' o de otros tipos de patrones más que tengan que ver con la conducción y no tanto con el voltaje. A su vez, para no quitarle complejidad, el corazón puede rotar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos, en este dibujo burdo, lo que vemos es que el ventrículo derecho dijimos que era la estructura más anterior. ¿Sí? Y lo que sucede es que en algunos casos, el corazón rota sobre su eje, sobre el eje longitudinal, y hace que la aurícula derecha se venga hacia más anterior, el ventrículo derecho siga anterior, pero más hacia la izquierda, y el ventrículo izquierdo quede bien hacia atrás. Entonces se agrega una situación más. Si nosotros resumimos estas razones o estas formas de crecimiento del ventrículo derecho, vemos que van a depender entonces de sus causas y su evolutividad, de los tipos de sobrecarga, ya sea de presión o diastólica, del grado de la severidad que tenga la hipertrofia y de la rotación del corazón. Todo ese conjunto de cosas fisiopatológicas, van a determinar que el electro tenga un patrón de un tipo o de otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que diagnosticar cuando nos traen el trazado. Dicho esto, a lo largo del tiempo hubo muchas formas de clasificación de estos patrones. Inicialmente era una clasificación vectocardiográfica, después hay clasificación por severidad, por tipo de sobrecarga. A mí me pareció que por ahí esta forma de clasificación, que es la que propone Valle de Luna, es la más real, ¿no? Y la más entendible. En el plano frontal, lo que vamos a ver a continuación, van a ver a lo largo de los trazados que no va a cambiar tanto. Siempre lo que va a predominar es la desviación del eje a la derecha. Después el resto de las cosas, por ahí el sentido de giro, pero van a ver que no va a cambiar tanto. Pero sí hay una modificación, y en eso se basa la clasificación, en el plano horizontal. Cuando hay un agrandamiento del ventrículo derecho, entonces, en el plano horizontal, el asa del QRS puede estar dirigida hacia anterior o dirigida hacia posterior. La que se dirige hacia anterior tiene tres tipos. Tipo 1 y tipo 2 son hipertrofias leves a moderadas. Fíjense que el eje no está tan hacia la derecha, sino como que está levemente hacia anterior con respecto al normal. El normal está hacia posterior, y en las leves y a moderadas está levemente hacia anterior. Y en las severas ya el cambió de plano y se fue hacia anterior y a la derecha. ¿Bien? Y eso tiene que ver tanto con la causa como con el grado de evolución o de severidad que tenga la patología. Y por otro lado están las que se dirige el asa hacia posterior, y que esto ya no tiene que ver tanto con la hipertrofia, sino ya con lo que les mostraba antes de la rotación del corazón. Y hay dos patrones que lo vamos a ver, que son el 4 y el 5, y que se dirige toda el asa del QRS
hacia atrás y hacia la derecha, es decir, extrema derecha. A su vez, nosotros vamos a tener, como vimos en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, vamos a ver que hay criterios para hacer, sobre estos patrones, vamos a hacer criterios electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo derecho. Y eso básicamente va a ser la desviación del eje a la derecha y el aumento de voltaje. Pero el aumento de voltaje de la R lo vamos a valorar en B1 y de la S lo vamos a valorar en B5 y B6. Sería lo inverso a lo que hicimos con José en la hipertrofia ventricular izquierda. Ahora vamos a ir a ver viendo de a poco. A su vez voy a valorar el ST, que como vimos en la sobrecarga de presión va a estar infradenivelado y va a tener la T negativa, que es un cambio inespecífico. Y después criterios indirectos. Cuando analizamos todo el trazado. Sobre todo en estos casos, el agrandamiento de las aurículas. Y obviamente hay un puntaje, como hay un puntaje de Ron-Mileste para el ventrículo izquierdo, hay un puntaje para una asociación de criterios para hipertrofia del ventrículo derecho que no es el fin de la charla. El fin de la charla es que entiendan lo que está pasando. ¿Sí? Y no que se acuerden estas cosas tanto de memoria. Entonces, voy a alargar el primer trazado. Véanlo tranquilos. ¿Sí? No sé, Leo, si hay alguna pregunta hasta acá, algo relacionado con la fisiopatología y con la determinación de los patrones. No, que no haya Ari, quedado claro o que no me haya podido explicar. Por el momento solo fueron saludos y cero dudas. Así que no sé si es bueno o es malo. Por ahí lo distraje con tu cumpleaños. Sí, Bueno, están pensando que me van a regalar. Ahora empieza la electrocardiografía. Hasta ahora era todas bases para entender lo que vamos a ver en los electros. Ari, no se Si te podés escucha largar muy la bien, votación, ¿verdad? Leo. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué impresiona de este electro? Agrandamiento de la aurícula izquierda e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Agrandamiento de la aurícula izquierda e hipertrofia del ventrículo derecho leve. Agrandamiento aurícula derecha e hipertrofia del ventrículo derecho severo. O la última opción, electro normal. Yo tengo un gran amigo que estudió conmigo cardiología, el doctor Pablo Torres, que lo suelo mencionar mucho en todas las clases, y era muy bueno haciendo choice. Pablo era muy bueno haciendo choice. Y seguía una lógica si esta es la clase de ventrículo derecho, tiene que ser una hipertrofia de ventrículo derecho. Y conociéndome y sabe que soy bastante estructurado, lo más probable es que empiece por algo leve, ¿no? Y vaya aumentando la severidad. Entonces ya con eso él, sin mirar el electro, esta respuesta lo hubiera puesto bien. Bueno, 70% de las respuestas. Vamos a finalizar y mostramos Bien, los resultados, excelente. Ariel. Bien, excelente. La mayoría contestó correctamente, que es el agrandamiento auricular izquierdo y la hipertrofia ventrículo derecho leve. Entonces, vamos a analizarlo, ¿no? Lo primero que hacemos, aunque estemos hablando de hipertrofia, es analizar el electro completo. Y lo primero, siempre, es ver qué pasa con la onda P, ¿no? Y lo que vemos acá es el primer signo indirecto, que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Esto ya lo explicó Leo, la duración en la cara inferior es mayor a 120 milisegundos y está mellada, y la duración de la porción terminal en B1 es de 80 milisegundos. Por lo tanto, no hay duda de que hay un crecimiento auricular izquierdo. Y yo la siguiente pregunta que me gustaría hacerle si lo estuviera enfrente es, ¿qué es lo que le llama la atención del electro? ¿Qué parte del electro? Porque muchos se van a decir, bueno, pero el eje está bien, no tiene el eje tan desviado a la derecha. Y lo que más llama la atención de este electro, más allá del agrandamiento auricular, es que tiene una R en B1 que no tendría que estar. Si se acuerdan de lo que les mostré inicialmente, el electro normal en B1, el eje se va hacia atrás y a la izquierda. Entonces en B1 es R chica, S profunda. Y acá hay una R muy grande en B1. Y si le aplicamos criterios de voltaje a esa R en B1, vemos que tiene 11 milímetros. Si es mayor a 7, la R en B1 es uno de los signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Y tiene una relación entre la R y la S
mayor a 1. Ese es otro de los signos de agrandamiento de hipertrofia, de hipertrofia ventrículo derecho. Entonces, si nosotros lo analizamos, cómo estarían estos bucles en los dos planos, vemos que en el plano frontal no se modifica mucho la dirección del vector medio, va hacia la izquierda, lo único que cambia es el sentido de giro, que habitualmente es antihorario, ahora se vuelve horario, por eso tiene una Q en la cara inferior, en D2 y en D3, ¿sí? Y es todo positivo en D1. Pero no hay mucho cambio en relación en este caso por lo menos no hay mucho cambio de desviación del eje a la derecha, lo cual me habla de que no hay tanta gravedad, tanto crecimiento del ventrículo derecho. Y por otro lado, si analizamos en el plano horizontal, vemos que el primer vector no está empujado, sigue manteniendo la línea, ¿sí?, habitual, pero se agrega el vector del ventrículo derecho, ¿sí?, y eso hace que el asa del QRS se ponga en esta posición, más anterior, cuando habitualmente está más posterior. Entonces, esta posición del asa del QRS más anterior determina la presencia de Rs altas en B1 y B2, ¿sí?, que orientan a pensar de que el paciente tiene un agrandamiento del ventrículo derecho y que corresponde al tipo 1 porque es un asa anterior del QRS y que ese agrandamiento es leve o moderado. Y si le sumo la presencia del agrandamiento auricular izquierdo, la patología más probable que genera esto es la estenosis mitral, ¿sí? Bien, sigamos, Leo. Acá va el segundo trazado. Esta es una chica de 30 años, asintomática, que vino a ver la consulta con este electro. Bueno, las opciones de este electro son eje a la derecha, bloqueo de rama derecha, eje a la izquierda, QRS angosto, eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, o eje normal, R chiquita, S chiquita, R grande prima, variante normal. Por las dudas, para el que no lo sabe, la primera deflexión del QRS es la R. Si la ponemos chiquita o grande, depende de la magnitud, de la amplitud del vector. La segunda deflexión negativa es la S, en este caso es chiquita también por la pobre amplitud. Y la R' viene a ser la segunda deflexión positiva, la última, que en este caso es una R mayúscula grande. 50% ha votado, Ariel. 1 minuto 10 segundos. Vamos a finalizar la votación y compartimos los resultados. Bien. El 56% respondió correctamente, que el eje está a la derecha y hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a dejar de compartir. Voy a cerrar para... Sí. Y eso lo podemos ver claramente. El eje a la derecha se ve fácil, que si nosotros vemos la relación hay una S más profunda que la R en D1 y D3 ABF es positivo y D3 es la que predomina, así que el eje del QRS está más en 110. Eso ya nos hace pensar que está más a la derecha. No es un bloqueo de rama derecha, o no llega a ser un bloqueo completo de la rama derecha porque no supera los 120 milisegundos, ¿sí? Y no tiene el eje normal, por eso y no es una variante normal de la normalidad. Entonces, lo que tenemos que analizar de este trazado es por qué una paciente joven de 30 años tiene una RSR' en B1, ¿no? Y qué características tiene esa RSR'. Entonces, lo que sucede es algo típico de las sobrecargas diastólicas, de las sobrecargas de volumen, en este caso de una comunicación interauricular, y es que se da este patrón, que por ahí no tiene tanto voltaje en este caso, pero que es típico de las hipertrofias del ventrículo derecho. Y que lo que vemos es que la primer pendiente de la R en B1 corresponde al primer vector, que no está empujado hacia la izquierda, y después están las fuerzas del ventrículo izquierdo que llevan hacia atrás, que en este caso no son tantas, y que corresponden a la S de B1, y después están las fuerzas del ventrículo derecho, que sí están magnificadas y que
llevan el asa hacia adelante y a la derecha, y que determinan la presencia de esta R'. Entonces, como concepto general, cuanto más alta sea la R o la R' en B1 y más angosto sea el QRS en esa derivación, más me tengo que orientar a pensar que es una hipertrofia del ventrículo derecho, un crecimiento por lo menos del ventrículo derecho. Los criterios de voltaje en este caso lo que se cumple es para la R', que es mayor a 6 milímetros de 7 milímetros, y que la relación RS es mayor a 1. Entonces este es un ejemplo típico de hipertrofia del ventrículo derecho leve a moderada, de tipo 2, sobrecarga diastólica de una comunicación interauricular. Cuanto más grave sea o más evolucionada esté, más a la derecha se va a venir esto, el bucle, más a la derecha se va a venir el bucle, y menos van a predominar las fuerzas negativas, ¿sí? O las fuerzas del ventrículo izquierdo. Bien, sigamos, Leo. Este es un chico de 8 años. Lanzamos la votación. Opción A, agrandamiento de aurícula izquierda y hemibloqueo posterior izquierdo. Opción B, P pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho severa por sobrecarga de presión. Opción 3, P congénita e hipertrofia del ventrículo derecho leve. Y opción 4 y última, P normal e hipertrofia del ventrículo derecho por sobrecarga diastólica. ¿No hay preguntas en el chat, Ariel? ¿Vamos bien? Vamos Bueno, bien. o es una ilusión nuestra, pero nos deja contentos. Bien. Muy bien, creo que esta fue más fácil, ¿no? O estuvo mejor. Excelente. La respuesta correcta es P pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho severa por sobrecarga de presión. Vamos a analizar este trazado. Y lo primero que hacemos, como hicimos antes, es analizar el signo indirecto, que es el crecimiento de la aurícula derecha, ¿sí? Si creció la aurícula derecha, ya tenemos que pensar de que hay una sobrecarga o hay una presión, un aumento de la presión en el ventrículo derecho. Y el crecimiento de la aurícula derecha, como nos mostró Leo, tiene un eje inferior predominante, con un aumento de voltaje importante, entonces es lo que se llama onda P pulmonale, ¿sí? Si analizamos el plano frontal de este trazado, vemos que el crecimiento del ventrículo derecho fue tal que generó un desplazamiento del primer vector, ¿sí?, hacia la izquierda, por eso se ve la onda Q en la cara inferior, y por eso se ve la onda R en D1, y que después el eje del vector principal, o el vector medio, la sumatoria de los vectores, se desplazó hacia la derecha y el bucle giró en sentido horario. Y eso hizo que el eje del QRS termine estando en mayor a 110. Se pueden adicionar otros criterios de voltaje, la presencia de una S en 1 y una Q en 3 mayor a 1 milímetro, la relación RS menor 1 milímetro. Son datos, lo que hay que hacer es interpretar esto, ¿bien? Que se empujó, creció tanto el ventrículo derecho que se empujó el septum, y por eso se debió el primer vector hacia la izquierda, y que el vector principal, la sumatoria de los vectores de los ventrículos, vino hacia la derecha, y que el eje está a más de 110 grados. Si analizamos en el plano horizontal, el asa del QRS en el plano horizontal no solamente se desplazó hacia adelante, sino que también se desplazó bien hacia la derecha. Con lo cual, la sumatoria de estos dos vectores hizo que yo vea todo R en B1 y B2. Y esa R es mayor a 7 milímetros. Y si lo analizo en el plano contrario, contrapuesto, vemos que predomina la S en B5 y B6. Y esa S es mayor a 7 milímetros, y la relación entre la R y la S es menor a 1 milímetro, entonces quiere decir que las fuerzas se están alejando de este plano, y se están dirigiendo bien hacia adelante y hacia la derecha. Y esto se corresponde con una hipertrofia del BD severa, ¿sí?, de tipo 3 o el patrón R. ¿Okay? Además de eso, como vimos como para la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya la masa del BD está tan amplia que cambia el sentido de la repolarización de su epicardio a su endocardio.
Y eso genera que exista un infra-ST con T negativa en B1 y B2. ¿Bien? En las derivaciones precordiales a las que se enfrenta el vector. Entonces esto determina que este electrocardiograma tenga una hipertrofia del BD severa, o una sobrecarga sistólica, que se llama de esfuerzo o de barrera. Eso es una clasificación mexicana de Cabrera, y se refiere a que en realidad la presión intraventricular es superior a la presión sistémica, y que el crecimiento del ventrículo derecho es global. Por eso se ven las tres derivaciones de la predominancia de la R, en B1, B2, B3. ¿Bien? Este caso, el que mostré recién, era un ejemplo típico de una estenosis pulmonar. Hay un bloqueo directo de la salida del ventrículo derecho, por eso el ventrículo derecho se hipertrofia tanto. Hay una variante, así como hay una hipertrofia sistólica o de barrera, hay una variante que sería la variante de adaptación, de la sobrecarga de presión de adaptación, ¿sí? Y que la diferencia principal es esta. Hay una patología que es la que es la patognomónica de esto, que es la tetralogía de Fallot. Y lo que sucede es lo siguiente. Si vemos este trazado, la P es una onda P ya no pulmonar, porque es una onda P congenital, el eje está más hacia la izquierda, no tanto en el plano inferior, y sí tiene una P picuda en B1 y B2. Pero más allá de eso, la diferencia, el eje está a la derecha, pero más allá de eso, la diferencia la hace el cambio abrupto de patrón R en B1 con un notch inicial y sobrecarga de presión con la T negativa, a un patrón RS en B2, ¿sí? Con predominio de la S en B2. Y decís, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Y lo que sucede es que el crecimiento ya no es tan global del ventrículo derecho, sino que es más selectivo. Y es selectivo en la pared lateral y posterior basal. La pared lateral va a estar representada por B1, ¿sí? Entonces B1 va a ver bien acercarse a las fuerzas y se va a ver una R muy importante. Pero la pared posterior y basal va a alejarse del vector de B2 y se va a ver como una S principalmente. Por eso es el cambio abrupto de B1 a B2. Son diferentes tipos de sobrecarga de presión. En este caso de adaptación, y es casi patognomónica de la tetralogía de Fallot, ¿sí? Y por último, en lo que sería en el asa anterior del QRS, es el patrón QR, es decir, el grado máximo de severidad es el patrón QR en B1. ¿Por qué? Porque creció tanto el ventrículo derecho que empujó el septum hacia atrás y hacia la izquierda. Y probablemente haya rotado también un poco el ventrículo. Y por eso el primer vector se va hacia atrás y aparece la Q en B1. Cuando aparece la Q en B1 y después toda la R, más allá de los voltajes que tengan, no importan los criterios, es porque hay una gran hipertrofia del ventrículo derecho, la manifestación por ahí más severa de hipertrofia del ventrículo derecho. Bien. ¿Cómo vamos, Leo? Vamos muy bien, Ari. No hay preguntas. Bien. Quiero que vean este trazado, que sigamos y que veamos este trazado, y véanlo tranquilos. Quiero que vean dos cosas. ¿Qué pasa con la onda P? ¿Qué pasa con el QRS en el plano horizontal? ¿Y qué pasa entre B1 y B2? Y ahí Leo después de eso, le va a alargar la pregunta. Les vamos a dejar ver un poquito más el electro. E iniciamos la votación. Opción A, hipertrofia del ventrículo derecho, asa anterior, sobrecarga de presión. Opción B, hipertrofia del ventrículo derecho, asa posterior, sobrecarga de presión. Opción C, hipertrofia del ventrículo derecho, asa posterior, rotación. Opción D, hipertrofia del ventrículo derecho, asa anterior, rotación.
Bien, Leo. Minuto. Finalizamos votación y compartimos los resultados. Excelente. El 37%, que fue lo que respondieron, la que mayor respuesta tuvo, es la correcta, que es la hipertrofia del ventrículo derecho, asa posterior y rotación. Entonces, vamos a analizar este trazado. Lo primero que vemos, como siempre, es un signo indirecto, que es el crecimiento de la aurícula derecha, y en este caso, ¿sí?, el eje básico inferior tiene un aumento de la amplitud también en B1, el componente inicial, ¿sí?, con lo cual podemos decir que es una P pulmonar, y no solamente eso, sino que pasamos de tener un QRS muy chico con hipovoltaje, diría menos de 4 milímetros máximo, a un QRS muy amplio en B2. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué pasa esto? Y esto ya nos da la pauta de que hubo una rotación del corazón, que la aurícula derecha se vino más hacia adelante y quedó a la derecha, por eso tapa a la expresión vectorial del ventrículo y determina que hay hipovoltaje, y el ventrículo derecho quedó un poquito más a la izquierda y bien anterior, y por eso se expresa abruptamente en B2. Eso es el signo de Tranchesi Peñalosa, y habla de crecimiento auricular derecho y de rotación en el eje longitudinal del corazón. Esa rotación, en el plano frontal vemos que no va a cambiar tanto, el eje va a seguir estando desviado a la derecha, va a haber un cambio vectorial en B1, en D1, perdón, en el primer vector por la rotación, pero el eje va a estar las fuerzas dirigidas hacia la derecha, sobre todo se van a sumar las fuerzas basales, que son las que predominan en estos casos, pero el eje va a estar a la derecha, no va a cambiar eso, va a mantener el sentido eje, va a ser similar a los casos anteriores. El cambio principal se va a ver en el plano horizontal. La rotación que tiene el corazón hace que el primer vector se venga de la derecha y adelante, y el segundo vector, la suma del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, quede hacia atrás y hacia la izquierda. Pero en estos casos, lo que predomina principalmente, es la hipertrofia de las bases, tanto de las paredes lateral como del septum basal del ventrículo derecho. Entonces se magnifica el último vector, digamos, el tercer o cuarto vector, ¿sí? Y de esa manera, como todas las derivaciones anteriores quedan enfrentadas, lo que va a determinar es que el asa sea posterior y nosotros veamos persistencia de heces a lo largo de las derivaciones precordiales izquierdas. ¿Bien? No es necesario marcar un criterio de voltaje acá, yo lo marqué para que vean que la S sigue siendo profunda en B5 y B6 y que la relación RS sigue siendo menor a 1. Y esto habla de una hipertrofia del ventrículo derecho con un asa posterior que se debe principalmente a rotación, y es la variante principal que nos encontramos en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tienen hipertensión pulmonar, ¿sí? Hay una segunda variante de este tipo que es, en el plano horizontal es muy similar, se aleja por las fuerzas vectoriales de las bases, pero lo que hace es llevar el eje más hacia superior, hacia BR, y determina que haya un patrón que se llama S1, S2, S3, que es esto que vemos acá, S1, S2, S3, y el eje hacia BR, es decir, lleva las fuerzas a extrema derecha. ¿Bien? No tiene que ver con la gravedad, sino con una posición de las bases, de la base posterolateral y del septum del corazón en la caja torácica. Entonces, como vimos, lo que sucede con la hipertrofia del ventrículo derecho y el electro es un poco, es similar a lo que nos pasa con los colores que vemos, con la posibilidad que tenemos. Es decir, cuando analizamos un electrocardiograma, puede que el electro sea normal y el paciente tenga hipertrofia y nosotros no estemos viendo, o puede que tengamos una variedad, un espectro de posibilidades, y que esas posibilidades todas tengan que ver con el ventrículo derecho. Entonces, lo que sí o sí tenemos que hacer en este caso, que no es tan sencillo como sucede con el ventrículo izquierdo, con la hipertrofia del VI, es adicionar a lo que estamos viendo en el electro la sospecha clínica y alguna imagen, un ecocardiograma o una resonancia, para terminar de confirmar lo que nosotros estamos viendo en el electro.
Entonces, un poco a modo de conclusión, que tengan siempre en cuenta la perspectiva, desde dónde estamos sacando la foto y cómo vamos a ver el fenómeno según dónde nos estemos localizando. Tengan en cuenta que siempre, a pesar de que estemos buscando algo específico, tenemos que analizar todo el trazado, porque los signos indirectos nos van a brindar información importante, no solamente de lo que vamos a terminar buscando, sino también de la patología causal. La hipertrofia del ventrículo derecho nos permite hacer algo que no muchas patologías nos permiten hacer, que es correlacionar el electro que estamos viendo con el mecanismo de producción de la hipertrofia y con la gravedad de la hipertrofia. Si tengo una estenosis mitral, lo más probable es que tenga agrandamiento auricular izquierdo, con una hipertrofia, con una R pequeña en B1, o con no tanta desviación del eje a la derecha y que sea una hipertrofia leve. Si tengo una CIA voy a tener un patrón RSR'. Si tengo una sobrecarga de presión más importante, como puede ser una estenosis pulmonar, voy a tener un patrón R con R pura y bien alta en B1. O sea, yo puedo ver el electro y determinar qué patología sospecho, cuál es el mecanismo que la está produciendo esa hipertrofia y qué gravedad tiene. A partir de eso, puedo establecer cuáles son las causas y plantear siempre diagnósticos diferenciales, que obviamente son importantes, y que esos diagnósticos tienen que estar basados, sobre todo, siempre en la sospecha clínica y en el complemento de imágenes que podemos obtener. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Obviamente me imagino que hay dudas sobre esto. y bueno, si las podemos responder, como siempre las vamos a responder, y si no, optaremos por responderlas en la semana por mail. Muy buena clase, Ariel, muy clara. Recordar que en este análisis siempre uno tiene que ser sistemático, no olvidar las primeras clases, donde uno tiene que primero evaluar, entre otras cosas, el estándar en el que está trazado el electrocardiograma, antes de hacer cualquier análisis de amplitud, del QRS, de onda P, y inferir diferentes diagnósticos. Tiene que hacer hincapié en otros elementos, como edad del paciente, enfermedades preexistentes, ver todo el electro en su conjunto, pero siempre ser sistemático para intentar disminuir los errores. Recordar que a veces algunos fenómenos no ocurren de forma aislada, sino que a veces uno va a ver trastorno de la conducción, evidenciados por ensanchamientos de las diferentes ondas, a veces va a haber aumento de la magnitud, de la amplitud de estas ondas, infiriendo cierto grado de hipertrofia, analizar qué pasa en las cámaras vecinas. Recién al final, Ariel, aparecieron algunas preguntas. Cintia Gramajo te pregunta, ¿en la hipertrofia del ventrículo derecho, el segmento PR sufre algún tipo de cambio? ¿Se escucha así? Porque yo estoy viendo la pregunta también. Cintia, va a depender, un poco va a estar relacionado eso con el tipo de patología, ¿no? No necesariamente, estrictamente, tienen que estar asociados, pero por ejemplo, si hay alguna patología congénita, como puede ser la tetralogía de Fallot o alguna comunicación interventricular, es probable que haya alguna alteración en la conducción porque se está alterando específicamente el septum interventricular, por ejemplo. Pero no necesariamente como criterio de hipertrofia del BD tiene que estar acompañado de una alteración del segmento PR. Después había otra pregunta, Leo, de abajo. Te preguntan cuál es la diferencia entre asa posterior y anterior en la rotación. La doctora Gabriela Nieto. Bien, cuando los dos ejemplos que di de rotación, la rotación principal va a llevar el ventrículo derecho hacia atrás y el ventrículo izquierdo hacia la izquierda y el ventrículo izquierdo hacia atrás. Por lo tanto, la presencia de rotación, ¿sí?, del corazón sobre su eje va a determinar que dé una hipertrofia de tipo C o la que lleva toda el asa hacia atrás, hacia posterior. Si hay es raro que haya una rotación y que el asa quede hacia anterior, ¿sí? Si pasa eso, en realidad lo que está pasando es que la hipertrofia del BD o el agrandamiento del BD está empujando el septum, no que está rotando todo el corazón, ¿sí? Esos son conceptos diferentes. Vamos a suponer que se dilata el ventrículo derecho, empuja el septum hacia la izquierda, lo que se desplaza es solo el primer vector, pero después todo crece hacia la derecha y adelante. Ahora, si todo el corazón rota, va a quedar la aurícula derecha adelante a la derecha, el ventrículo derecho adelante a la izquierda, y el ventrículo izquierdo atrás y a la izquierda.
y eso va a hacer que toda el asa vaya hacia posterior. Bueno, Ariel, otra pregunta. ¿Cómo se detecta hipertrofia del ventrículo derecho en presencia de bloqueo de rama derecha? Hay otra pregunta también similar. Mirá, diferencia entre bloqueo de rama derecha y hipertrofia del ventrículo derecho en el patrón RSR'. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Bien, primero, el ancho del QRS, ¿no? Por lo general, estamos hablando de que el bloqueo de rama derecha ya tiene más de 120 milisegundos. Pero vamos a suponer que tenga bloqueo de rama derecha y hipertrofia del ventrículo derecho. Las R van a ser más altas en la hipertrofia del ventrículo derecho. La R inicial mayor a 8 milímetros, la R' mayor a 6 milímetros. La relación entre la R y la S va a ser mayor a 1, porque la S representa las fuerzas del ventrículo izquierdo. Y si la S es pequeña, quiere decir que hay pocas fuerzas hacia la izquierda. Entonces va a predominar todo hacia la derecha. Bien. Después la presencia de RSR' más allá de B2 también orienta a pensar en hipertrofia del ventrículo derecho. Y si tiene R pura, que es como una R mellada, RS pero bien mellada y bien alta, eso sí, también orienta a hipertrofia del ventrículo derecho. Esas serían las diferencias principales, ¿sí? Después Marita nos preguntó por el tema de las T negativas en la cara inferior. Eso es muy frecuente de ver. Y es un cambio inespecífico. La cara inferior está representada también por el ventrículo derecho, es decir, que si aumentó la masa en la zona inferior, que está diafragmática del ventrículo derecho, la repolarización también se va a alterar y esa zona la va a representar y va a generar una T negativa con infradesnivel. Y con respecto a si el eje, también nos pregunta si el eje está siempre a la derecha, la única, a las dos opciones que serían que no está el eje a la derecha, sería que tengas una hipertrofia leve y que no llegues a desplazarlo, o que tengas una rotación y que tengas un patrón S1, S2, S3, ahí se iría hacia superior el eje, hacia extrema derecha, ¿no? Pero si no, la orientación es que esté el eje más de 110. Perfecto. Igualmente recuerden que a pesar de que uno quisiera que estos cambios se manifiesten de forma aislada y como uno lo ve en los libros, habitualmente uno ve varios cambios en conjunto y uno tiene que agarrarse a diferentes elementos diagnósticos, diferentes criterios para hacer su diagnóstico y ser más certero. Hay una Otra pregunta de pregunta. Santiago, Leo, que está buenísima, que es Santiago Caracciolo, que es casi filosófica, es una pregunta más nos pregunta si el vecto se usa tanto para comprender la fisiología y la patología, ¿por qué no se usa en la clínica? Yo no tuve nunca, y nosotros nos formamos, bueno, con Alejandro Villamil, con Marcelo Strumígel, con el doctor Suárez, todos profesores y de la escuela del vectocardiograma. Sin embargo, nunca tuvimos por lo menos yo no sé vos, Leo, pero nunca tuve la posibilidad de hacer un vecto, de hacerlo físicamente. Pero sí nos enseñaron, y por lo menos es lo que intentamos hacer y seguir aprendiendo e intentar transmitir, tenerlo como base para la explicación fisiopatológica de lo que estamos viendo en el trazado. No nos sirve ya recordar, lo repito siempre, no nos sirve ya recordar algo de memoria, sino nos sirve entenderlo y ver, tratar de interpretar lo que está pasando. No sé si, es más, no sé ni cómo es el aparato de un vecto, pero estaría buenísimo tener la posibilidad de tenerlo y usarlo, aunque sea, no sé si en todos los casos, no sé el tiempo que implica tampoco, pero estaría buenísimo tenerlo y tener la experiencia de usarlo, Santiago, sería genial para nosotros. Pero bueno, no lo tenemos. Hay un curso que dicta el doctor Pérez Riera en Brasil acerca de vectocardiografía. Si están interesados, lo Te podemos pueden buscar, compartir el creo que link. está exacto. Es pago, creo, pero bueno, se puede, no es tan caro. Y la bibliografía sobre vecto la vamos a pasar. Tenemos un libro muy lindo del Hospital de Clínicas que lo vamos a compartir para que lo tengan. ¿Qué tal? ¿Podría poner un comentario, Ariel, a esto que decís? Yo creo que el advenimiento de la ecocardiografía que se ha masificado le ha quitado ese lugar que tenía el vecto. ¿Por qué? Porque de alguna manera confirma lo que uno sospecha en el electrocardiograma y además da una información adicional. Me parece que eso en el uso ha desplazado el ecocardiograma al vectocardiograma.
Alejandro. Sí, no, tal cual. Comentario muy acertado de Ariel, la clase preciosa, realmente, te felicito, ¿eh? De un Gracias, nivel Ale. impresionante, especialmente en un tema que siempre es difícil, no todo el mundo lo aborda, no tienen claras las clasificaciones, la fisiología, cómo unir los hechos del electro con la fisiología. Pero en cuanto al vectocardiograma, sí, nosotros nos formamos mucho en eso, porque recién cuando comenzamos, recién aparecía el ecocardiograma modo M, y entonces había que estar seguro de que un paciente tenía hipertrofia, y se usaba mucho en una época. De hecho, hay un libro que es de Suárez Carli, que es quizás de gente del Hospital de Clínicas, que ellos usaban muchísimo el vectocardiograma, y es el que yo recomendaría como para ver las cosas desde lo más sencillo de una vectocardiografía. Una vez que uno entiende la vectocardiografía, se le abre una pantalla global de cómo son los trastornos y la interpretación del electrocardiograma. Es realmente fascinante. El aparato, ya no existen casi aparatos, debe haber alguno en algún lugar, en algún museo, pero sé que hay acá en Argentina alguien que por vicio sigue haciendo los vectocardiogramas, así que habría que averiguar. Bueno, los felicito y feliz cumpleaños, Leo, te lo mandé hoy el saludo, pero ahora personalmente. Salud, Leo, mirá, con agua. Un espíritu Muchas de gracias. lucha infernal acá en medio de la clase. Bueno, vamos a dejar a la gente que descanse, ¿no? Bueno, Y no hay más pase preguntas, un así día. que Un abrazo grande para todos y Leo, que termines bien el día. Chao, hasta luego a chao, todos. hasta luego. Saludos a todos. Feliz cumpleaños.